Muy buenos días, mi nombre es Renato Constantino y lamento no estar con ustedes el día de hoy. Motivos de trabajo me han llevado a estar fuera de la ciudad, pero quiero igual compartir con ustedes la ponencia que hice para esta jornada, que se titula La ruptura en la normalidad, el derecho constitucional frente a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres con discapacidad. Los derechos sexuales y reproductivos ha permitido nuevas formas de libertad y protección de la salud e integridad personal, especialmente para el grupo de las mujeres. Esto se da desde la sentencia en Estados Unidos Roe vs. Wade. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha reconocido que hay un vínculo muy fuerte entre autonomía personal, libertad reproductiva e integridad física y psicológica. No obstante, lo que esta presentación quiere ver es cómo esto se ha visto desde el papel de las mujeres con discapacidad. Es decir, si ellas han tenido la misma posibilidad de decidir sobre su sexualidad y sobre su maternidad en igualdad de condiciones con el resto de mujeres. Esta ponencia entonces abordará dos enfoques, el enfoque de género y el enfoque de discapacidad. Sobre este último, lo que hay que decir es que tradicionalmente ha sido visto como una ruptura en la normalidad, es decir, existirían por un lado los normales y por otro lado los anormales, aquellos que no calzan en los modelos tradicionales. Y así es como se ve a las personas con discapacidad. Esto cambia a partir de la concepción que tiene el modelo social de la discapacidad en Naciones Unidas. No obstante, cabe resaltar que la mayoría de nuestras constituciones y códigos civiles, por ejemplo, hablan de la existencia de la curatela, es decir, un sistema por el cual una persona con discapacidad no puede tomar sus propias decisiones. Incluso si vamos a la fuente teórica de este hecho normativo, encontraremos que Rawls, cuando habla de la teoría de la justicia, señala que el contrato social se da entre seres racionales y mutuamente desinteresados. Entonces, evidentemente, las personas con discapacidad psicosocial o discapacidad intelectual no pueden ser parte de ese contrato social. Y es allí que nos encontramos ante uno de los primeros problemas que nos evoca la discapacidad. Son las personas con discapacidad personas iguales al resto en materia de ejercicio de derechos, y a partir de eso, ¿pueden las personas con discapacidad ejercer sus derechos de manera igualitaria al resto en materia reproductiva y sexual? La respuesta a esta ponencia es que sí, pero veremos cómo en la realidad esto se ha visto impedido por diversas barreras jurídicas y sociales. La sexualidad de las personas con discapacidad se entiende como un ejercicio real y autónomo de los derechos sexuales y reproductivos. No se puede entender el ejercicio de la autonomía sin entender también este ejercicio de libertad. Y aquí es donde hay que considerar la interseccionalidad de los enfoques, el enfoque de género y el enfoque de discapacidad. Mientras que para la mayoría de mujeres el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos consistía en la libertad de poder decidir no tener hijos, para las mujeres con discapacidad que tienen una historia de opresión distinta, el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos está mucho más vinculado a la posibilidad de poder determinar por sí mismas si es que quieren ser madres, cuándo quieren ser madres, y una vez que tengan hijos, el ejercicio efectivo de la maternidad y de la patria potestad que viene anexa a ella. No obstante, prejuicios de asexualidad o hipersexualidad ha generado que las personas con discapacidad carezcan en general de estos derechos. Así, en nuestro medio es común ver, nuestro medio, entiendo como región, es común ver regulaciones en las cuales las personas con discapacidad están impedidas de casarse, de acceder a métodos anticonceptivos, de procrear y de criar a sus hijos, así como en muchas legislaciones aún no existe la posibilidad de esterilizar involuntariamente a personas con discapacidad. Sobre derechos de personas con discapacidad tiene artículos específicos sobre la protección de niñas con discapacidad, de mujeres con discapacidad y el ejercicio de la protección de la familia de personas con discapacidad. Todos estos forman un estándar por el cual las personas con discapacidad deben tener los mismos derechos de acceso y garantía de derechos sexuales y reproductivos. No obstante, como sabemos, la implementación del derecho internacional en nuestras constituciones no es automática, y nuestra región nos puede proveer de varios ejemplos por los cuales aún existen situaciones en las cuales las personas con discapacidad se ven impedidas de ejercer sus derechos. Es el caso, por ejemplo, de Argentina, donde un curador puede solicitar el aborto de una mujer con discapacidad
de acuerdo con su legislación penal. En Colombia, un curador también puede solicitar la esterilización forzada de un niño o niña con discapacidad de acuerdo con su corte constitucional. Y en el caso peruano, encontramos que hay una directiva del Ministerio de Salud, hoy suspendida, pero aún con vigencia, por la cual es posible esterilizar de manera involuntaria a personas con discapacidad simplemente con el aval de una junta médica. Cabe preguntarse si la realización de estos actos se basa realmente en un ejercicio de ponderación de derechos o si no simplemente es la forma en que jurídicamente hemos traducido los prejuicios que siguen oprimiendo a las personas con discapacidad y que nos recuerdan que en realidad la sociedad en la que vivimos sigue siendo esquemáticamente injusta. Lamentablemente, el derecho constitucional en nuestro país no ha tomado cartas en el asunto para defender este caso, y es paradigmático, por ejemplo, que se trate mucho, que se hable mucho en prensa, en medios y en espacios jurídicos sobre la esterilización forzada que sufrieron muchas mujeres durante el gobierno de Fujimori, pero no se hable sobre la situación de esterilización forzada que sufren mujeres que viven dentro de hospitales psiquiátricos. Es necesario combinar los enfoques del género y discapacidad para poder entender esta nueva problemática y asegurar salidas jurídicas que sean acordes al derecho internacional y principalmente a los principios que deben estar presentes siempre en el derecho constitucional. Mi intención con esta ponencia es mostrar que es necesario que el derecho constitucional asuma un enfoque autónomo con respecto a los derechos de las personas con discapacidad y pueda entender que éstas pueden ejercer sus derechos, todos sus derechos, y en particular derechos sexuales y reproductivos, en igualdad de condiciones con el resto, y pensar que discapacidad no tiene que significar incapacidad. Muchas gracias.